Tal como somos, con Carmen Pérez. Tal como somos, con Carmen Pérez. Porque nadie es perfecto. Lo que más añora, lo que más desea, lo que más teme, lo va a contar todo. ¿A qué te dedicas? ¡Santo! Soy vampiro. ¡Me has condenado al infierno! No conozco el infierno. ¡Tu maldad radica en que no puedes ser malo! Usted refleja su corazón destrozado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tal como somos. Hoy nos vamos a adentrar en una realidad que, aunque parece sacada de las películas, es más oscura y aterradora de lo que podríamos imaginar. Escuchamos una secuencia de la película Entrevista con el vampiro. Y no vamos a hablar sobre vampiros, sino sobre seres humanos que en la vida real han adoptado métodos espeluznantes similares a lo de estos seres para cometer crímenes atroces. Hoy hablamos de asesinos en serie que desafían lo que entendemos por humanidad, explorando los rincones más sombríos de la mente humana. Y como les suelo comentar, una vez conocido el tema que vamos a tratar en el episodio, solo me queda decir que comenzamos. Y también darles las gracias por acompañarnos en cada episodio. Tal como somos, con Carmen Pérez. Bueno, y como gustó tanto, estamos con nosotros de nuevo Pablo Tresgaño, que como les comenté en su momento, es escritor y comunicador. Y hoy tenemos un tema apasionante, un tema que nos han pedido en muchas ocasiones, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista. Vamos a hablar sobre el asesinos del siglo XX, pero que, impulsados por sus obsesiones, llevaron a cabo crímenes que recuerdan a las leyendas de los vampiros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Carmen. Pues muy bien, aquí encantado de estar de nuevo contigo y con tus oyentes. No, nosotros encantados de tener de nuevo, bueno, un tema totalmente diferente al que comentamos en la ocasión anterior. La ocasión anterior hablamos sobre espías, ¿no? Sobre la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso un tema que es súper curioso porque vamos a hablar de asesinos, pero que de alguna manera nos recuerdan sus acciones con las leyendas de los vampiros. ¿Cómo te llevó para investigar sobre este tema o qué nos puedes comentar sobre ello, Pablo? Bueno, dentro del amplio mundo de los asesinos en serie, pues hay algunos cuya característica es un comportamiento similar a la idea que tenemos sobre un vampiro, ¿no? Esas criaturas pues, que forman parte del folclore y de las leyendas de muchos lugares, no solamente en Europa. Y bueno, estos asesinos se les apodó siempre normalmente el vampiro del lugar donde delinquieron. Y en algunos casos es más bien una leyenda, en otros casos se acerca más a una realidad ese comportamiento vampírico, por decirlo de alguna manera. Pero sí es verdad que a todos ellos se les conoce como vampiros porque en cierta medida algunos de sus comportamientos tienen bastante que ver con el de los auténticos vampiros. Y bueno, cuando hablamos de vampiros nos viene mucho, bueno, a aquellas personas que somos cinéfilos, ¿no? El tema de, pues lo típico, ¿no? El tema de las estacas, el tema de, bueno, los dientes, ¿no? Los colmillos cuando atacaban a sus víctimas. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, estos asesinos, se comportaban igual, ¿cuáles eran sus rasgos? ¿Cómo asesinaban? Bueno, si te parece, vamos a hablar de cada uno de ellos Me y parece bien. podemos comprobar que en algunos casos sí que tuvieron unos comportamientos bastante similares, probablemente, no sé si por imitación o simplemente porque había algo en ellos que les llevaba a actuar de esa manera independientemente de todo el estereotipo que tenemos de los vampiros con respecto a películas, literatura y demás. Pero el caso es que es un comportamiento, en algunos casos podemos decir que es bastante parecido. Mira, el primero de ellos, si te parece, la verdad es que en realidad es el primer asesino en serie documentado de la historia de Francia. Este hombre se llamaba Martin Dumoulin y le llamaron el vampiro de Lyon. Vemos ya que él directamente es conocido como el vampiro de Lyon por su comportamiento. Hablamos de principios del siglo XIX, él nació en 1810 en Trevaux, era hijo de Jean-Pierre Dumoulin. En realidad su padre era húngaro,
pero lo que hizo, sin duda, fue cambiar su nombre y apellido para afrancesarlo un poco. Probablemente esto se hacía comúnmente para integrarse, ¿no? Cuando se fue a Francia. Su esposa era Josep Rey, ella sí era francesa. Él huyó de Hungría porque estaba siendo perseguido por la policía húngara, le habían acusado de formar parte de un complot contra el emperador austriaco. Cuando fue detenido, Martín Dumoulin, nuestro vampiro, tenía solo 4 años. La ejecución del padre de Martín fue terrible. Ataron su cuerpo a unos caballos, tiraron de ellos y desmembraron su cuerpo, de una forma realmente cruel de morir. La infancia de Martín fue bastante miserable, creció en las calles, mendigando, delinquiendo. Como vamos a ver, pues casi todos estos asesinos tienen una infancia bastante triste, bastante trágica, dramática, muy sufrida, y probablemente ello también se refleja luego en su comportamiento como adulto. Ya de adulto se casó con una joven campesina y se establecieron en Dagnau, se llamaba Marianne Marinet, en la región de Lyon. Ahí será donde cometa sus crímenes. Siempre actuaba de la misma manera, él era un delincuente, vivía del robo, pero se le ocurrió una nueva forma de conseguir un buen botín. Él abordaba a mujeres que fueran jóvenes en mitad de la calle para ofrecerles un puesto de sirvienta que estaba muy bien pagado para aquella época. Ese trabajo, por supuesto, no existía, era todo mentira, era un engaño. En ese camino hacia el lugar de trabajo, él las acompañaba y ahí era donde las abordaba. Las calles de Lyon eran a menudo su área de acción. Ahí estuvo actuando durante unos 10 años, sin ser pillado, 10 años nada más y nada menos, hasta que finalmente fue detenido. Sí, sí, totalmente. Bueno, de todos modos, ya tenemos ejemplos, ¿no?, de otros asesinos también en serie, no con la misma modus operandi, pero que también tardaban mucho en descubrirlos, ¿no? Bueno, ya el Destripador y todas estas personas, ¿no? Que bueno. Sí, bueno, realmente los métodos de policía eran mucho más precarios que ahora, y aparte, pues como normalmente era gente pobre, gente miserable, pues la policía tampoco se preocupaba mucho de ello, ¿no? Eso hay que decirlo es también. verdad lo que dicen, ¿no? Sí. Por desgracia, pues bueno, aparecían y bueno, no se daba Sí. con ellos porque nadie reclamaba a esas personas muchas veces. Eso es. Sus vecinos decían de él, pues que era un hombre muy excéntrico y que tanto él como su mujer, pues se relacionaban muy poco con los demás, eran un poco raritos, digamos, ¿no? Él tenía hábitos nocturnos y al llegar a su casa, pues su esposa no le abría hasta que no le daba una contraseña. También un comportamiento bastante extraño en la pareja, ¿no? Pues sí. Todo era muy raro y muy sospechoso, pero de ahí a pensar que convivían con un monstruo, como luego se demostró, pues hay mucho, ¿no? A estas chicas las golpeaba o las estrangulaba y luego las enterraba, o a veces las dejaba tiradas en el bosque y luego se quedaba con su botín. No mató a todas las mujeres a las que asaltó, algunas sí que lograron escapar vivas, y fue una de ellas la que le denunció, y gracias a ella fue por lo que le cogieron. Esta mujer se llamaba Marie Pichon. Es curioso cómo el aspecto de este hombre inspiraba confianza. Si nosotros vemos fotografías en internet de Martín Dumoulin, realmente su aspecto era bastante desagradable. Pero no sé por qué, de alguna manera, quizá con su forma de hablar, con su labia, pues conseguía engatusar a estas mujeres, o probablemente también pues simplemente eran mujeres que necesitaban dinero, y al ofrecerles ese empleo y esa forma de ganar dinero fácil, pues daba igual cuál fuera su aspecto y se Pablo, fiaban de él. sería más esto último, ¿no? Si ya me comentas que su apariencia no era nada, como No inspiraba confianza, ¿no? Sí, efectivamente, por no decir nada pero que yo me imagino que sería por eso, porque era inteligente en ese sentido y buscaba personas que sabía que le hacía falta el dinero. Eso es. Entonces, en este caso de Marie Pichon, intenta estrangularla con una cuerda alrededor de su de su cuello. Ella se defiende, se empuja con todas sus fuerzas, sale corriendo, él la persigue, consigue llegar hasta una granja, y ella pues es auxiliada allí, y entonces Martín Dumoulin huye, ¿no? No era la primera en escapar de sus garras. Es verdad que había más chicas que se habían escapado, incluso había algunas que la habían denunciado, pero como digo, tampoco se hacían demasiado caso, sobre todo por el nivel cultural y económico de estas chicas. Además, Martín tenía una deformidad en el labio superior, por lo tanto, que era fácil identificarle, ¿no? Porque cuando se tiene una característica física muy demostrable, muy descarada, como era deformidad en el labio superior, pues eso hacía que fuera más fácil para la policía. Pero es que la policía hasta entonces realmente no había hecho absolutamente nada. Por fin la policía se pone en serio y no tarda mucho en detenerle. En junio de 1861 lo identifican y confiesa. Se procede a registrar su casa y ahí encuentran pues más de 1000 objetos de todo tipo, sobre todo ropas, algunas de ellas con manchas de sangre todavía, es que ni siquiera se preocupaba en eliminar las pistas. Su esposa estaba tan involucrada, evidentemente, como él en sus crímenes. Ella lo negó todo, diciendo que, bueno, pues fue el quien la obligó, bajo amenaza de muerte y demás, pero a pesar de todo fue condenada a 20 años de trabajos forzados.
y él a ser ejecutado en la guillotina. ¿A cuántas mujeres mató? Pues no se sabe con exactitud, al menos se sabe que 6, pero bueno, como ocurre muchas veces con estos casos, y más en aquella época, pues no tenemos ni idea de cuántas más pudieron ser, porque como decías tú antes, Carmen, estas mujeres, estos cadáveres ni siquiera eran reclamados por nadie, por lo tanto, 6 que se sepa, pero seguramente serían muchísimas más. ¿Y por qué le apodan el vampiro? Porque hasta ahora hemos hablado del vampiro de León, pero no sabemos por qué. Pues esto forma parte, este es de los casos que vamos a hablar hoy, el que forma parte más casi de la leyenda que de la realidad. Y es que se creó en torno a él esa leyenda de vampiro. Y es que en alguno de los cuerpos encontrados, como el de una chica llamada María Eulalia Busor, hallado en el bosque, en un bosque, se cree que pudo ser, incluso se pudo ser enterrada con vida, lo cual está absolutamente terrible. Se presentaba una característica muy curiosa. ¿Y cuál era esa característica? Pues que había muchas heridas en el cuerpo, pero apenas había sangre. ¿Por qué? ¿Porque acaso se bebió esa sangre? Bueno, pues eso es el corrillo que se empezó a difundir por la ciudad, que tenía muchas heridas, pero que apenas había sangre. Se la bebió. Entonces, a partir de entonces se empezó a decir que este hombre bebía la sangre de sus víctimas. No se ha podido probar del todo, aunque verdad que en el caso de esta chica, de María Eulalia Busor, pues sí que es un poco raro. Y a partir de ahí, pues se empezó a decir que este hombre chupaba la sangre de sus víctimas. Pero el cuerpo de... sin escrúpulos, Pablo, porque bueno, ya lo que me comentas, ¿no? Lo que no, que solamente los oyentes se han quedado con eso, el hecho de que creen que la enterró viva. Tremendo. Efectivamente, lo cual es terrible. Su cuerpo fue enterrado en un lugar que no se reveló su situación, me refiero al de Martín, pero su cabeza fue enviada a la Facultad de Medicina de Lyon y allí le hicieron un molde de yeso y hoy aún se expone en el Museo Testut Lullor de Lyon. Es decir, que en el Museo de Cera se puede ver la cabeza de Martín Dumoulin. Y esta es la historia del primer asesino en serie documentado de Francia, de Martín Dumoulin, que pasó a la historia como el vampiro de Lyon. Curiosidad tengo por ver el rostro, ¿no? de este... Sí, es bastante desagradable. Es muy desagradable, ¿no? Pero me imagino. Sí, bastante. Me lo puedo imaginar. Bueno, el primero, a mí me sorprende que hayan tantos, ¿cuántos más o menos? Bueno, nos vas a contar más casos, pero son un número no es pequeño, ¿no? De personas que... Bueno, son algunos de los casos, hay más, pero yo he destacado aquí cuatro que están porque están bastante bien documentados sobre todo, y porque fueron bastante mediáticos en su época. Aquí hablamos del siglo XIX, no había una difusión como la que pudo haber después, pero fíjate, es que estamos hablando de otro que es mucho más cercano, ¿no? Es Ion Rimaru, que era el llamado vampiro de Bucarest. Estamos en Rumanía. En Rumanía, en plena era comunista, en plena Guerra Fría, ¿no? Y Ion Rimaru fue un asesino en serie que aterrorizó a la capital de Rumanía, Bucarest, entre abril del 70 y mayo de 1971, o sea, hablamos de hace unos 50 años aproximadamente, no hace tanto, ¿no? Ion nació el 12 de octubre del año 46 en Caracal, que está al sur de Rumanía, una ciudad al sur de Rumanía. Nació y creció en un ambiente familiar muy violento, como vemos en el caso anterior, siempre la niñez influye luego en su comportamiento cuando ya es mayor, ya que su padre daba palizas con regularidad a la madre de Rimaru y a sus dos hermanos, es decir, el ambiente en casa era lo que era, ¿no? Sí. Cuando tenía 10 años, se fue y dejó a toda su familia. Ion era un estudiante bastante mediocre, siempre estaba metido en peleas, en toda clase de escándalos. Un profesor incluso le sorprendió manteniendo relaciones sexuales con la hija del profesor, ¿no? Y los dos eran menores de edad, ¿no? El comportamiento de Ion era absolutamente deplorable desde muy pequeño. Llega al instituto, su actitud parece que cambia, tanto de forma tan extraña como radical, ¿no? Le parecía otra persona. Incluso los profesores decían que podía calificarse como un comportamiento de este chico excelente, ¿no? Después se fue a Bucarest, a la capital, a estudiar medicina en la universidad. Allí apenas, pues tenía un comportamiento también bastante extraño porque apenas se relacionaba con nadie, sus notas no eran buenas, sus profesores no se explicaban cómo había llegado hasta la universidad porque era un estudiante realmente mediocre. Sus compañeros de habitación hablaban de él y decían pues que le rehuían, diciendo que su comportamiento era muy raro. Empezó también a autolesionarse, se provocaban numerosas heridas en brazos y piernas, y los médicos le diagnosticaron una enfermedad que se llama espasmo esofágico difuso. Eso es una enfermedad que provoca disfagia, es decir, dificultad al comer y dolor torácico. Síndrome nervioso reactivo y varios problemas mentales. Probablemente todas esas secuelas
de todo el maltrato infantil que sufrió cuando era muy pequeño, cuando vivía en casa con sus padres. En la madrugada del 8 al 9 de abril del año 1970 aparece el cadáver de una chica, Elena Oprea, que había sido brutalmente golpeada con una barra de hierro. Esa era su primera víctima. La primera víctima de Ion Romaru fue esta chica, Elena Oprea. El 4 de marzo del 71 asesina brutalmente a Fanica Ilie, golpeada y violada con toda la brutalidad del mundo. Una joven que vivía incluso en su misma calle y a quien ya había atracado anteriormente. Es decir, ya conocían el comportamiento de Ion en ese momento, pero no hicieron nada y al final derivó en una violación y asesinato. El 9 de abril del 71, justo un año después de su primer asesinato, mata a Georgita Popa. También fue violada, además de asesinada. Su cuerpo presentaba 48 heridas por arma blanca, golpes y heridas. Es decir, con esta chica se cebó especialmente. Súper brutal por lo que nos estás contando, Pablo, porque, bueno, Sí. caso, como dices tú, ¿cuántas eran? 47 heridas con arma blanca, me estás comentando. Sí, 48 heridas con arma blanca. Es decir, se cebó con ella con una violencia realmente exagerada y brutal, ¿no? Y luego el 5 de mayo comete su cuarto asesinato. Micaela Ursu también la mata a golpes. Como vemos, está desatado, asesina brutalmente, no tiene ninguna compasión y los cuerpos de las víctimas no solamente las asesina, sino que las destroza. Entre un asesinato y otro hubo también violaciones, robos, agresiones. Solo se reconocen estos 4 asesinatos, aunque como dije con Martín Dumoulin, en este tipo de asesinos, en la época en la que estamos hablando, pues es difícil saber si hubo alguna más. Muchas de estas chicas tampoco eran reclamadas por nadie y probablemente habría alguna más. La ciudad de Bucarest en aquel momento ya estaba aterrorizada porque ya se ponía en conocimiento por las autoridades de estos asesinatos de este chico. Tal era el temor que las mujeres no salían de casa durante esos meses cuando ya caía la noche, ¿no? Incluso se podían evitar salir de casa cuando era de noche, durante ese tiempo no lo hacían. Así que digamos que Bucarest en aquel momento por la noche estaba bastante vacío, por lo menos de mujeres. Y si lo hacían, pues nunca salían solas, claro. Con la ayuda de las víctimas que lograron sobrevivir, porque todas las que atacó algunos días escaparon, lo logran detener el 27 de mayo del 71. Fueron 2 meses de interrogatorios y él admitió 23 delitos. El 23 de octubre del 71 fue fusilado en el patio de la prisión de Jilava, es decir, fue ejecutado. Un psicólogo indicó que sufría alucinaciones, delirios mentales, complejo de inferioridad, etcétera, ¿no? Durante la investigación se descubrió que Florea Rimaru, que era su padre, ¿Sí? también fue un asesino en serie. Es más, se pensó incluso que la primera víctima que fue adjudicada a Ion, pudiera ser de Florea, de su padre. Eso no se aclaró del todo. Pero fue al final de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 44 y 45, cuando Florian, el padre, mató a varias mujeres. Esto da razones a quienes sostienen, de alguna manera, que los genios violentos se transmiten de padres a hijos. Hombre, en este caso es evidente que sí. Sí, no tenemos. No sé si fue... heredó, ¿no? Sí. Lo que más tuvo que rechazar, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Tenía una infancia como lo que comentabas, que también compartía con la anterior, asesino en serie, una infancia violenta y en vez de pues alejarse de ella, pues al final pues copió a su padre, ¿no? Pero bueno, ahí está por demostrar si se traslada genéticamente o no, o realmente pues esa infancia pues tan dura que tuvo hizo que, bueno, que también generara odio, ¿no? Hacia todo lo que se le cruzara en este momento las mujeres por delante, ¿no? Sería un caso a estudiar más detenidamente, porque si realmente su hijo no sabía que su padre era un asesino en serie, no estaba imitando a su padre, porque no sabía que era un asesino en serie. Si lo sabía, sí. Si fue una herencia genética, pues eso se puede investigar. Si realmente lo que hacía era, motivado por la violencia que sufrió en casa, era reflejar esa violencia luego contra los demás, que yo es lo que creo, pues ahí también. Ahora, decir que se transmitía genéticamente ya, eso ya me parece un poco más discutible y más difícil de demostrar. Claro, ya es más, otras veces que hemos tratado aquí en Tal Como Somos, temas de asesinos en serie, pues mayormente es por eso, ¿no? Por el tema de la que no se justifica, pero muchas personas que han sufrido maltrato en la infancia, pues no todos, ¿no? De una manera u otra, pues también esa agresividad y ¿sabes? Esa rabia la trasladan luego, ¿no? Pero es verdad que en este caso tienes razón, él no tenía por qué saber que su padre era un asesino en serie. Sí, pero es que incluso los asesinatos del padre y del hijo se parecen, es decir, tienen cierta similitud. Es que es un caso, sería un caso para haber estudiado mucho más detenidamente. Bueno, pues sí, no cuenta, ¿no? Entonces al final, pues bueno, el padre pues lo descubrieron, que te interrumpí, y a él lo detuvieron. Sí, muere en 1972, pero muere de forma accidental, porque le atropella un tren en marcha.
Es decir, el padre murió solamente un año antes de su hijo, solo un año antes. Además fue justo un año, porque murieron un 23 de octubre los dos, cosa que es muy curiosa, ¿no? El hijo fue fusilado el 23 de octubre del 71 y el padre muere el 23 de octubre del 72, justo un año, ¿no? Que se da otra casualidad, que es un caso bastante curioso. Bastante. Mire, vamos con lo del tema de los vampiros, porque entre la población que sufría el miedo este terrible a John Rumaru, se forjó una leyenda en torno a él. Y a su padre también, cuando ya se supo que su padre también había sido un asesino en serie, ¿no? Y es que se dijo que los dos estaban malditos por el estrigoy. ¿Sabe lo que es el estrigoy, Carmen? Pues no lo sé, la verdad, no sé. Pues mira, el estrigoy es hablamos aquí, como hablamos al principio de los vampiros como figuras del folclore y de las leyendas de distintos pueblos, de distintos países, pues el estrigoy es un ser mitológico rumano. En realidad son las almas de los muertos que salen de las tumbas para aterrorizar a la gente. Pues pensaban que ambos habían sido convertidos en seres malditos por el estrigoy y su alma pasó a ellos como los genes. Igual que se pasaron los genes, las almas del estrigoy se pasaron a ellos. Y es que el estrigoy es un vampiro de la mitología rumana. Se bebe la sangre, en algunos relatos de folclore rumano se dice que se bebe la sangre. Provocan siempre el mal, traen malas cosechas, epidemias. La única forma de acabar con él es pinchándole en el corazón o quemándolo en una olla. Curioso. Pues sí. El estrigoy es, digamos, una especie de vampiro. ¿Y por qué a Ion Rumaru le llamaron el vampiro de Bucarest? Pues porque en algunos de los cuerpos, como el de Georgeta Popa, se encontraron numerosos mordiscos. Por eso se empezó a decir que él era vampiro, un estrigoy. Y es que les arrancaba la carne a mordiscos. Tremendo. Eso es terrible, que eso no lo había dicho hasta ahora, lo dejaba para el final. Tremendo, sí. Le arrancaba la carne a mordiscos además de zonas muy concretas, de los pechos y de la vagina. Uh-huh. Terrible, ¿eh? Imaginamos esa escena, arrancando mordiscos, zonas del pecho y de la vagina, pues... y claro, es la sangre que provocaba tras esos mordiscos, en esas dos partes del cuerpo, se las bebía después. Había orificios en cuello y en brazos. Claros signos de vampirismo. Esto se ocultó en la opinión pública. ¿Por qué se ocultó en la opinión pública? Porque estamos hablando de un país comunista, ¿no? No se daba toda la información. En los países comunistas era un paraíso, no ocurrían estas cosas. Por lo tanto, eso se callaba. Pero realmente es que después se supo que fue así. Realmente fue un auténtico monstruo. Sí, no, totalmente, porque, bueno, la rabia y aparte la forma de operar, ¿no? De hacer con... Sí. Bueno, era de una forma realmente cruel y bebiéndose la sangre. Un monstruo realmente, ¿no? Era un monstruo. Y como se decían que el alma del estrigoy se transmitía de padres a hijos, pues los ponían a los dos, los equiparaban igual, ¿no? Que eran dos estrigoy, las almas del estrigoy que se había transmitido a ellos y que se habían convertido en dos vampiros. Que como vemos, bueno, pues el comportamiento de John, con esta actitud de morder y de distintas partes del cuerpo, pues es un comportamiento bastante vampírico. Y luego beberse la sangre, pues en el caso de John podemos decir que sí, que tuvo un comportamiento auténticamente vampírico. Pues sí, en este caso actuaba solo, en el anterior caso pues tenía como cómplice a su mujer, pero en este caso pues mira, lo que es curioso, como comentabas, el hecho de que llegara a estudiar a la universidad, ¿no? Y que, bueno, sí. Y que tuvieras tantas patologías y que nadie hasta, se diera cuenta, ¿no? De que podría ser un perfil bastante sospechoso, ¿no? En este tipo de asesinato. Probablemente hoy no hubiera pasado el corte porque, bueno, evidentemente esos comportamientos hoy en día están mucho más estudiados y en los centros educativos se está más pendiente de ese tipo de cosas o los servicios sociales en las familias, pero bueno, hablamos de otra época y además en un país comunista, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, pues de eso dejaba bastante que desear. Si te parece, hablamos de otro vampiro, del tercero. Si no estás cansada ya de vampiros, si quieres te cuento otro. No, yo encantada. No, en este caso estaba pensando ahora que, bueno, no tenemos, me imagino que imágenes habrá. Nos decías del primer caso que incluso hay, pues... de imágenes de Ion Rumaru, sí, en internet se pueden encontrar imágenes de este no chico, claro tiene sí. el mismo aspecto, me imagino que el primero, ¿no? No es tan desagradable como el del Martín Dumolar, no, para nada. Sí. Vale, pues... Para nada, es un chico bastante normal. Yo estoy convencida que también los oyentes quieren escuchar más casos sobre asesinos, ¿no? La verdad que es muy duro lo que nos estás contando. Sí. Porque uno se imagina, es verdad que lo que hablamos en su momento, no me contaste nada de lo que íbamos a comentar, pero claro, cuando dices que son asesinos en serie que operan
o que actúan como si fueran vampiros, te imaginas por lo típico, las películas, pues bueno, que te chupan la sangre con los colmillos, ¿no? O algo como más romántico, ¿no? Pero en este caso hay mucha brutalidad. Los asesinatos son muy macabros. Muy macabros. Mira, incluso el chico que vamos a hablar ahora, me hablaba de su aspecto físico. El aspecto físico de este chico incluso diría que era bastante agradable. Diría incluso que era un chico guapo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O por lo menos agradable a la vista, ¿no? Su rostro. Sí. Él es Marcelo Costa de Andrade, el vampiro de Río de Janeiro, que no sé si has oído hablar alguna vez de él. No, la verdad que desconocía, solamente investigué un caso cuando comentaste que íbamos a hablar, pero del caso que investigué no es ninguno de ellos. No, Vale. no pensé que había tantos asesinos. Todavía me queda otro, todavía me queda otro, pero bueno. Genial, genial. A ver, Este chico se llama, sí, Marcelo. Él nace el 2 de enero del 67, 1967, en Río de Janeiro, criándose en una favela, como vemos otra vez, una infancia dura, difícil, pobre. Las condiciones de vida, como podemos imaginar, pues eran muy precarias. Durante su infancia, su abuelo, su madre y su padrastro le golpeaban con frecuencia. Vemos otra vez, se repite el mismo patrón, ¿no? El mismo. A los 10 años abusan de él sexualmente y eso le marca de por vida, con solo 10 años. Y eso, pues, claro, eso evidentemente, cuando ya es adulto, normalmente se refleja o se traduce en algo. A los 14 años empieza a prostituirse para ganarse la vida. Ingresa en un reformatorio del que se escapa. A los 16 comienza una relación homosexual con un hombre mayor. Y a los 17 intenta violar a su hermano menor de 10 años. Vemos que este chico ya, lo que es la cabeza, la tenía absolutamente, vamos, estaba de psiquiátrico, ¿no? Sí. A los 23 años termina una relación con un hombre también mayor que él y vuelve a casa con su madre y con sus hermanos. Después de todo ese periplo, ¿no?, tan trágico. Encuentra trabajo y también ingresa en la Iglesia Universal del Reino de Dios, a la que asiste con asiduidad. Digamos que igual busca en la religión algún tipo de consuelo, ¿no? Y en abril de 1991, o sea, fíjate, hablamos de hace poco más de 30 años, con 24 años es cuando empieza a matar. Lo hace durante 9 meses. Y en ese periodo de solo 9 meses, tan cortito, Marcelo viola y asesina a 14 niños de entre 6 y 13 años. Tremendo. Su forma de actuar es siempre la misma. Lleva a sus víctimas con mentiras. Son niños, les puede engañar a sitios apartados donde allí los viola, los estrangula. Practica la necrofilia, es decir, viola a los cadáveres de niños. A uno de sus cuerpos también le decapitó y a otro le destrozó la cabeza. No es que está totalmente desatado. Marcelo es un asesino terrible y ahora mismo, pues en Río de Janeiro están desapareciendo muchos niños, pero claro, todos sabemos lo que ocurre en Río de Janeiro, en las favelas, desaparecen muchos niños y prácticamente si nadie lo reclama ni se investiga, ¿no? Desaparece y punto. De eso se aprovechan un poco, como hemos visto, todos estos asesinos, ¿no? Siempre será en épocas y en zonas en las cuales la policía pues tampoco investiga mucho y los que desaparecen pues tampoco nadie pone mucho interés en encontrarlos, no a ver lo que ha pasado con ellos. No, súper duro este caso, de los que me has contado y de los que he escuchado, uno de los más complicados, ¿no? Porque hablamos de niños, de inocentes, ¿no? Que, bueno, sí. Imagínate, ¿no? Qué tristeza. Sí, es todavía mucho peor. En Río de Janeiro, la violencia contra los jóvenes todos sabemos que es frecuente, por lo que la policía, pues como digo, no sospechaba que se trataba de un asesino en serie, sino que eran asesinatos individuales que no tenían que ver uno con otro, como tantos otros, con toda la violencia que existe en esa zona, pues por distintos motivos, ¿no? Y ahora la misma pregunta que con los otros anteriores protagonistas. ¿Por qué lo de vampiro? ¿Por qué el vampiro de Río de Janeiro? Pues porque bebía la sangre de sus víctimas. Y esto sí lo bebía literalmente. Lo hacía porque, según él, eso le mantenía bello y joven. Es que este chico, como digo, era un chico físicamente, bueno, era atractivo. Él decía que en realidad estaba haciendo un favor a esos niños porque decía que al morir antes de los 13 años van directos al cielo. Y por eso los mataba. Sí. Lo capturaron en diciembre del 91 tras violar y estrangular a un niño de 6 años. Ahí le pillaron. Con él iba su hermano de 10 años, que ve la escena. Se lo llevó con él, pero logra escapar. Avisa a su madre, comienza la búsqueda del asesino y lo encuentran. Y Marcelo es arrestado el 18 de diciembre del año 91 y confesó todos sus asesinatos. Incluso llevó a la policía a los lugares donde había dejado algunos de los cadáveres, que ni siquiera los había dejado sin enterrar y nadie los había encontrado. O igual alguien los vio y pasó de ellos. A día de hoy, todavía hoy, en 2024,
por lo menos actualmente, que yo sepa, sigue hospitalizado en un psiquiátrico. Mi madre, que va. Pues sí, un caso que tampoco es muy lejano en el tiempo. No. Y que su forma de actuar, bueno, como decía, era bastante complicada y una persona de psiquiátrico y aparte de eso, una persona que se compadecía de sí mismo, ¿no? También y aparte de eso, pues justificaba sus asesinatos, ¿no? Sí, Es tremendo. efectivamente justificaba diciendo que iban al cielo. Además, él hemos visto que directamente sí que bebía la sangre directamente de sus víctimas. Era un asesino realmente terrible y más si hablamos de niños, ¿no? No, o sea que puede ser que todavía incluso esté vivo este hombre. Sí, está vivo, está vivo. Sí, está vivo, vaya. A día de hoy, ahora mismo en 2024, está vivo. Está vivo, sí. Está y que por favor pues no salga. No, que no salga nunca de ahí, por supuesto que no. Porque este hombre no es muy mayor, tendrá ahora mismo 57 años, quiere decir que es joven todavía. Pues mira, es un caso que conocía, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Que casos como este, bueno, porque amor, a mí no es un tema que me interese mucho, ¿no? A lo mejor es un tema que, pues que no, el asesino en serie sí se ha hablado un montón de veces, ¿no? Y hemos conocido casos, pero este caso lo desconocía. Seguramente los oyentes dirán, bueno, Carmen, pues sí, pues yo ese caso lo conocía, ¿no? Pero que no, Sí. Un nombre que me suene, ¿no? Sí. No es muy conocido, no. Aquí realmente, bueno, en Brasil fue mediático probablemente en su momento, han pasado ya más de 30 años, aquí, bueno, pues quizá llegará la noticia de esas típicas noticias que dan en un telediario en el último minuto como una noticia sin más y, bueno, pues quizá hoy en día hubiera tenido más repercusión, probablemente, pero bueno, en aquella época, pues cuando solo había 2 canales y había media hora de informativo, pues había seguramente cosas más importantes que decir. Pues sí, pues... Hemos hablado de estos 3 casos, pero por supuesto hay muchos más, ¿eh? Ya hablamos de, por ejemplo, hay un caso en la famosa vampira de Barcelona, que es igual sí que la conoces. No, pues no, tampoco. Enriqueta Martí. Hablo muy brevemente porque, bueno, es un caso que yo creo que es más conocido, el de Enriqueta Martí Ripoll, que fue acusada de haber secuestrado, prostituido y asesinado a una serie de niños al principio del siglo XX en Barcelona, aunque en realidad solo se pudo probar el secuestro de una niña. Y se decía que de esos niños, pues, que les sacaba la sangre, aprovechaba la grasa, los cabellos y no sé qué hacía con esos niños. Fue un caso muy mediático en aquella época en Barcelona del principio del siglo XX. Se la conoció como la vampira de Barcelona. De esta sí que hay muchísima información en internet, incluso creo que hay algún documental, algún libro, incluso no sé si alguna película, incluso no recuerdo exactamente, pero hay mucha información, es muy interesante. Yo creo que si a alguien le interesa el tema, ya que es además un caso español, es muy interesante. Hay parte de realidad y parte de leyenda, se la demonizó demasiado, no era para tanto, pero bueno, digamos que no era una santa ni una bendita, pero tampoco era tanto como parece ser que decían de ella. Yo creo que hay un documental que recuerdo haber visto hace algunos años y aclaraban bastantes cosas. Probablemente por ahí lo podamos encontrar en alguna plataforma, el caso de Enriqueta Martí Ripoll de la vampira de Barcelona, que es muy interesante. Cuando se escuchan estos casos, ahí es cuando uno realmente piensa que la maldad existe, ¿no? Que está ahí. Por supuesto. Está ahí, ¿no? Por supuesto. Y en estos casos pues se refleja, pero con total claridad. Nos decías que nos traías 4, porque tengo ganas de otro más. Sí. Sí, son 5, bueno, de la vampira de Barcelona simplemente así por encima, y el caso último es el llamado el vampiro de Bérgamo, en Italia. Este hombre llamado Vincenzo Percini es el primer asesino en serie documentado en Italia. También sufría lo mismo que todos los demás. Una infancia con malos tratos, un hogar desestructurado, violencia, etcétera, ¿no? En diciembre de 1870, hablamos ya de llegado a finales del siglo XIX, se cobra su primera víctima, que es una niña de 14 años. Fue estrangulada, sus miembros internos expuestos y destrozados y mordeduras en el cuello. De ahí lo de vampiro de Bérgamo. Su segunda víctima es atacada 2 años después de este primer crimen, es decir, tuvo 2 años que se sepa sin delinquir, siguiendo un ritual vampírico muy similar. Entre este asesinato y el otro, Vincenzo también intenta atacar a más mujeres, asesinarlas, pero no lo consigue. Y lo dice que es para saciar su sed de sangre. Él lo admite directamente, que es para chuparles la sangre. Fue capturado, en el juicio confesó, dijo directamente: los arañazos de los cuerpos no fueron producidos por las uñas, sino por los dientes, porque después de estrangularlas, las mordía y las chupé toda la sangre que caía. Lo que hice me hizo disfrutar muchísimo. Es decir, este hombre
directamente hacia las heridas con la boca, con los dientes, y luego chupaba toda la sangre, y él dijo que le producía una gran satisfacción. Es decir, el comportamiento vampírico del vampiro de Bérgamo era absoluto. El 23 de julio de 1874 se ahorcó en su celda. Ujú. Como vemos, el comportamiento del vampiro de Bérgamo es muy similar al de los anteriores y con una infancia, como todos hemos visto anteriormente, pues común, absolutamente llena de violencia y de horror. Bueno, en este caso, me imagino, bueno, por lo menos las anteriores ningún tipo de arrepentimiento y en este caso, pues acabó con su vida. Me imagino que al final, pues de alguna manera despertó, ¿no? Y no sé si es que llegó ese arrepentimiento, ¿no? No sé si fue realmente arrepentimiento o al verse encerrado y ver que no podría seguir delinquiendo, pues quizás su vida carecía de sentido y decidió acabar con ella, También. a saber lo que pasaría por su cabeza, pero me inclino casi más por pensar que no arrepentimiento, sino simplemente que él, al no poder llevar a cabo sus asesinatos y seguir chupando la sangre de sus víctimas, pues decidió acabar con su vida. Bueno, Igual, sin eso, para él no tenía sentido. efectivamente, bueno, ya según las declaraciones que hizo, ¿no? De que disfrutaba como chupando la sangre a su Mm. víctima, pues es verdad que, bueno, esto último que nos comentas tiene más sentido. Mm. Pues sí, muchos casos dices que todavía quedan, aquellas oyentes que quieran investigar un poquito más, pues Sí. está, ¿no? Yo tenía uno que es Fritz Harman o algo así también, ¿no? Uno de los casos, el vampiro de Hanover, que bueno, sí, Ujú. es el que había Sí. investigado yo. Mm. Hay muchos más, como bien comentas, y los que y has destacado, pues los más importantes, que de hecho no conocía por Mm. en Brasil. Sí, sí, ya te digo, son casos igual que sobre todo me gusta a casos que no son igual demasiado mediáticos. Ese que hablas del vampiro de Hamburgo, yo creo que sí que es un poco más conocido probablemente, pues muchos oyentes quizá no, vamos, pero creo que igual es un poco más conocido. Y bueno, estos algunos como son más lejanos en el tiempo, pues muchos de ellos no son muy conocidos, pero como vemos son igualmente de terribles. Así es, pues estábamos comentando lo tremendo de los casos. Como siempre, ya lo decíamos también, está todo ahí en los buscadores, ¿no? Si queremos buscar algún caso de los que ya hemos dicho, y seguro, y ya lo hemos también confirmado, hay más casos. Pablo, como siempre es un placer tenerte por aquí, pero para aquellos oyentes, ya comentamos en su momento también alguno de tus libros que quieran investigar también sobre ti, ¿dónde te pueden encontrar? Pues está en Facebook los libros de Pablo Tresgallo, en mi correo es pablotvv@hotmail.com y en amazon.es pues están ahí todos mis libros con la información de cada uno, hay un poco de todo, novela negra, costumbrismo, misterio, hay un poco de todo. Ahí están mis novelas y bueno, si a alguien le interesa pues las puede adquirir a través de la plataforma de Amazon, o me puede mandar un correo, o me puede contactar conmigo a través de Messenger sin ningún problema, como hago con otros lectores que estoy en contacto con ellos y yo encantado de informarles, de hablar con ellos, de que me den su opinión, si han leído el libro. Yo siempre me gusta mucho interactuar con los lectores y con los que escuchan también el programa, tanto este como Nueva Dimensión, así que, o con otros podcasts en los que participo, así que yo siempre contesto a todos, así que yo encantado. Doy fe de ello, tengo que decirlo, que es una persona muy cercana y que lo dicho también te pueden escuchar en varios podcasts hablando de temas tan interesantes como este. Tenemos apuntados unos cuantos más que seguramente, si te parece bien, vamos a tratar en otros episodios y que estoy convencida que los oyentes también querrán escucharte de nuevo por aquí. Pablo, muchísimas De acuerdo. gracias. A ti, Carmen. Hasta Adiós. pronto. Adiós. Y así llegamos al final de este inquietante viaje por las sombras de la mente humana. Recordemos que, aunque exploramos lo más oscuro, la luz siempre está presente para quienes buscan verla. Como dijo Ernest Hemingway, el mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar y odio dejarlo. Nos despedimos con la esperanza de que estas historias nos sirvan como recordatorio de valorar la vida y la humanidad. Les dejamos en compañía del suave y profundo blues de Quincy Jones, evocando esas noches donde en medio de la oscuridad siempre hay una luz brillando en algún lugar. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos al otro lado de las ondas. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Ah, y recuerden que la vida solo es perfecta
en las películas.